Ok, entonces la semana pasada habíamos dicho, luego de analizar Etzem, ¿no? El primer shar que él lo llamaba Etzem Anoichi y que cuadraba con el nombre de Ekye, de Aleph, Hei y Yud Hei, que íbamos a hablar un poquito de ese nombre. Pero para hablar de ese nombre, él trae aquí una introducción, o sea, tiene toda una sección que va a hablar de cada uno de los nombres, incluyendo el primero que habla es Ekye. Y previo a eso trae una introducción del tema de los nombres que, bueno, es cosa que hemos hablado, pero vale la pena verlo. O sea, al final los nombres nos ayudan a interactuar con las personas, identificar a las personas. Famoso de que si no tuvieras que interactuar con alguien no necesitas un nombre, right? Si vivieras solo en una isla no necesitas un nombre. Pero sí para interactuar con los demás. Entonces, para interactuar con Hashem también necesitamos un nombre. La razón de que hay múltiples nombres de Hashem es porque ningún nombre realmente puede describir a Hashem por completo. Entonces los nombres están describiendo a Hashem, depende de cómo se está comportando, y típicamente no solo cómo se está comportando, sino con qué sefirá de alguna forma está actuando en ese momento. Porque al final realmente no podemos describir a Dios de ninguna forma. No podemos encerrarla en una cajita real. Pero de todas formas, él nos dio estos nombres para facilitar, digamos, esta relación. Ya. I already said this. I already said that. Bueno, aquí trae una gematria interesante. Dice que la palabra Shemo, que significa su nombre, pero su nombre para cualquier, también aplica para nosotros mismos, pero también como cuando dice Ushmo Echad, es gematria 346, que es la misma gematria de Ratzon, de voluntad, porque al final, digamos que Dios se revela como Él quiere, como su voluntad lo requiere. Entonces cuando Dios quiere explícitamente revelarse con compasión, entonces alumbra un nombre de compasión. Y cuando Dios quiere revelarse con justicia, alumbra o ilumina un nombre de justicia, y así sucesivamente. Pero al final Hashem Echad, Hashem es uno, todo es uno, no hay múltiples dioses porque hay múltiples nombres, it's all one, right? Y entonces tenemos las 10 sefirot, de Keter a Malhut sin pasar por Da'at, y él menciona aquí la relación que hay entre cada sefirá y nombres. Entonces Keter es el nombre este que dijimos, Ekye. Jochma es Yud Hei solo. Binah es el nombre Yud Kei Vav Kei con las vocales de Elohim. What does this mean? We'll see it when we see it. Chesed es el nombre Kel, Aleph Lamet. Geburah es el nombre Elohim. Tiferet es el nombre Yud Kei Vav Kei no con las vocales de Elohim, sino el nombre original de Yud Kei Vav Kei. Netzach es Yud Kei Vav Kei Tzevakois. Hod es Elohim Tzevakois. Yesod es Kel Shakai. Y Malchus es Adnai. Aleph Dalet Nun Yud. Y con eso vamos a ver el nombre Ekye, que está relacionado con la sefirá de Keter. ¿Sí? And let's see if we can explain this in the right way. Aquí lo describe como el nombre más profundo y más elevado de Hashem es Ekye. Es Aleph Hei, Yud Hei. Entonces antes dijimos que dependiendo de lo que Dios quiere expresar, de lo que su razón quiere expresar, pues termina expresándose en uno o en otro de sus nombres. Entonces cuando Dios quiere expresar compasión,
entonces expresa su nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Pero cuando Dios se quiere expresar a sí mismo en lo más profundo de él, cuando Dios quiere expresarse y decir, it's just going to be me, I'm just going to express myself as myself, entonces es Keter, es Ekie, ¿no? Just to be. Cuando tengo la voluntad de simplemente I want to be. Y ese es el nombre Ekie. ¿Se entiende? Maybe. Y bueno, sabemos que el nombre Ekie sale en la Torá cuando Moshe está en la zarza ardiente y cuando Hashem finalmente lo convence de ir a sacar al pueblo de Egipto él mismo. Entonces dice, cuando me pregunten cuál va a ser mi nombre, ¿qué digo? Y él les dice, Ekie asher Ekie, I will be what I will be. Seré quien seré. Estaré con ustedes en esta, ¿cómo se llama? En este sufrimiento, y así estaré en los próximos sufrimientos. Y Moshe le dice, oye, ¿por qué le vas a recordar de una vez o a predecir que van a haber otros sufrimientos? Dice, tienes razón, yo lo estaba pensando también, entonces dile que mi nombre simplemente es Ekie, no Ekie asher Ekie, sino solo Ekie. Aleph Hei, Yud Hei. Interesante que cuando dice Hashem Ekie asher Ekie, tiene sentido que hayan dos Ekies, porque si es Keter siempre estamos hablando de la parte interna de Keter y la parte externa de Keter. Ari Hampin y Atik Yoimin. Y entonces, por eso hay dos Ekies, Ekie y Ekie asher Ekie. ¿Sí? Ahora, muchas veces se relaciona el nombre de... Pero cuando se analizan los nombres de Dios, se dice que el nombre de Dios que tiene la gematria más bajita es el nombre de Yud-Kei-Vav-Kei, que es 26, right? Como que diciendo que mientras más alto es la gematria, como que menos sagrado podríamos decir que es el nombre, ¿no? Y entonces el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, que tiene gematria solamente de 26, is very, very, very holy. Pero al final el nombre Ekie tiene una gematria más bajita, porque Ekie es Aleph y Hei son 6 y Yud son otros 6 y la otra Hei son 21. ¿Sí? Ekie tiene gematria más bajita que el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. O sea que este es el nombre con menor valor numérico, si fuéramos a decir que cuál es el más sagrado. ¿Cómo? ¿Verdad? Bueno, Yud-Kei solo es 15, so I don't know why doesn't he mention it, but it's a good point. It's a great point, actually. Aparte, el nombre Ekie está en futuro. Al estar la palabra empezando con Aleph, verás si vemos la palabra de Ekie y de Yud-Kei-Vav-Kei es el mismo verbo, es el verbo de ser. Pero Yud-Kei-Vav-Kei es como con la ayuda alante, es algo que está constantemente bringing into existence, being into existence. Mientras que el nombre Ekie está en futuro y es como que it's going to be in existence, so to speak. Y entonces podríamos decir que hay una relación intrínseca entre ambos nombres, e incluso si escribes los nombres de Yud-Kei-Vav-Kei por un lado y de Ekie por el otro lado y los alineas, las dos Heis están en la misma posición, ¿no? La letra 2 y 4 de Ekie y la letra 2 y 4 de Yud-Kei-Vav-Kei son Heis. Pero el primero, una Aleph, la Aleph de Ekie se cambia por la Yud de Yud-Kei-Vav-Kei y la Yud de Ekie se cambia por la Vav de Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Sí? And this is going to have a meaning. What's the meaning?
What is the meaning? Entonces, ambos son permutaciones del verbo ser, ¿sí? Y uno está en futuro, sorry que me fui del texto a decir lo que me acordaba de memoria. Uno está en futuro, el otro está en presente continuo, ¿no? Yud Kei Vav Kei está en presente continuo. Bueno, no mentira, no explica mucho más. More of the difference. Solo que uno está en futuro y el otro está en presente continuo, ¿sí? Ok, luego. Hay una discusión interesante, por más de que yo me la haya pasado diciendo equie, hay una discusión de que quizás este nombre de Dios, a diferencia de todos los demás, no hay que pronunciarlo con una kuf cuando estamos hablando de él. O sea, Yud Kei Vav Kei, Elohim, hacemos esto, pero el nombre equie dice no necesita ser pronunciado equie realmente, aunque como que se siente mal no hacerlo. Entonces, people still do it, and I'm still doing it. Pero no necesariamente no hace falta hacerlo, dice por qué. Porque todos los otros nombres son como descripciones de las acciones que el Creador está haciendo. Entonces, cuando Dios está juzgando, se llama Elohim. Y entonces, cuando estamos diciendo este nombre de Elohim, estamos como imaginándonos como si en verdad entendemos a Dios y a su nombre. Subconscientemente creemos como que sí, I can grasp this, sí puedo entender el nombre de Hashem. Sí puedo entender a Hashem cuando está usando Geburah, o está usando Gesed, o está usando Tiferet, etc. Entonces, para evitar eso que estamos asumiendo de forma arrogante, que en verdad entendemos a Hashem, usamos y metemos una kuf. Y por eso quizás equie no hace falta hacer esto, porque el nombre equie no es descriptivo. El nombre equie no es descriptivo de las acciones de Dios, sino que el nombre equie is just I will be. Yo seré. ¿Sí? Y entonces, en base a esto, podríamos decir que esa es la razón por la cual equie, según esto, se podría pronunciar sin problema. ¿Ya? Bueno, aquí explico otra razón de por qué quizás se puede decir, pero no la entendí. Vamos a tratar de unpack it. And this is almost finishing the section. Dice, los distintos atributos de Hashem y nombres que usamos, de alguna forma están tratando de definir atributos que son infinitos, que están beyond our appreciation, más allá de lo que nosotros podríamos entender o de lo que nosotros podríamos también usar dentro de nosotros. Y entonces tenemos que reconocer la supremacía, lo infinito de esos nombres y tratarlos con una reverencia especial. Y para ello, entonces decimos Elohim, decimos Shakai, decimos Yud Kei Vav Kei. Pero equie, que lo sigo diciendo con Kufan, que quizás no hace falta, equie trae como el reconocimiento de la esencia de la existencia, en donde la esencia de la existencia allí dice no hay diferencia entre algo que está más allá de lo que entiendo o lo que sí puedo entender. It's completely beyond.
Y entonces quizás por esto, again, I try to explain as best as I could, quizás por eso también el nombre Equie también se puede decir como se dice. Importante que el nombre Equie fue el nombre escogido por Dios para revelarle al pueblo cuando eran esclavos en Egipto, en las situaciones para ese momento de la peor de nuestra historia, diciendo como que donde sea que estés, Equie is with you. Equie está ahí contigo, en el exilio, en el sufrimiento, en la alegría, en la libertad. La realidad de Equie, que es como all inclusive, porque es just Hashem being, aplica everywhere and anywhere. Aplica en el exilio, aplica en la redención. Y lo resume con esta frase, que también en el otro capítulo también había como una frase célebre que lo resumía. Dice, Equie es la esencia de existir. Donde sea que estés, Equie está ahí contigo. How do we use this practically? I'm not sure. Pero esto nos da un poquito más de contexto de lo que vimos la semana pasada de Anoiji, porque Anoiji también es Equie. Anoji también es... Uy, perdí la página. Qué tonto. Habíamos dicho que Anoji era Equie. Justo se me tenía la página y la boté. Aquí está. Sí, Anoji está en la misma categoría del nombre Equie, que se relaciona con Etzem, con Atzmus y también con Keter. Yes. Bueno, next week we'll do the next gate, Bli Neder, which is Or Ein Sof, endless light. All right, guys, all the best. Pero Hashem, estamos bendiciendo a los argentinos. Ok, good for them. Shkoyach, un abrazo.